Eran casi las 9 de la noche de un jueves cualquiera, aquí en la Ciudad de México. 15 años, para la mayoría de la gente, es un borrón de recuerdos, el tiempo que tarda un hijo en convertirse en adolescente. Para mí, es un hito geológico, es la línea que divide mi vida en dos eras distintas, antes de Amanda y Don, después de Amanda, y, esta noche, el fantasma de la era pasada decidió llamar a mi puerta. Pero esta historia no empieza hoy, empieza hace 15 años, en un infierno personal que forjó al hombre que soy hoy. Hace 15 años, yo era otro hombre, tenía 30 años, era un arquitecto recién licenciado, lleno de sueños y con un amor por mi esposa, Amanda, que rozaba la adoración. Vivíamos en un apartamento alquilado y encantador en la colonia Roma Norte, pero para mí, era un palacio, porque lo compartía con ella. Pasaba las noches inclinado sobre proyectos, diseñando un futuro brillante para nosotros, un futuro donde construiría la casa de nuestros sueños. Amanda, que trabajaba como asistente ejecutiva en la constructora de un empresario poderoso llamado Ricardo, era mi mayor apoyo, o eso pensaba yo. Hoy, con la claridad que solo la distancia y el dolor pueden proporcionar, veo las señales que ignoré. La admiración de ella por su jefe, Ricardo, se transformó lentamente en una comparación, constante y venenosa. Ricardo cerró un contrato millonario hoy, y tú, Julio, todavía diseñando el plano de una pequeña casa de fin de semana en Cuernavaca. Al principio, lo veía como un estímulo, una prueba de la ambición que compartíamos. Después, empecé a sentir el aguijón del desdén. Las reuniones estratégicas, hasta altas horas de la noche, se hicieron más frecuentes. La distancia entre nosotros en la cama aumentó. Se volvió crítica, impaciente. Mi amor, que antes era su cimiento, se convirtió, a sus ojos, en mi techo bajo, limitando su vuelo. La demolición final fue rápida, eficiente y brutal. Un viernes por la noche, llegué a casa más temprano, emocionado por sorprenderla con entradas para un concierto. La encontré en la habitación, cerrando una maleta de viaje. ¿Vas a algún sitio?, pregunté, la sonrisa muriendo en mis labios. Ella se giró, y en su rostro no había culpa, ni tristeza. Había una determinación fría, la misma que usaba en reuniones de negocios. Me voy, Julio, dijo, la voz tranquila, lo que lo hacía todo aún más cruel. ¿Qué te vas? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde?, balbuceé, el suelo abriéndose bajo mis pies. Voy a vivir con Ricardo, respondió, como si estuviera anunciando que iba a cambiar de compañía de móvil. Me pidió que me fuera con él a Monterrey. Está abriendo una nueva sucursal allí. La miré, incrédulo. ¿Ricardo? Dios mío. Amanda, ¿por qué? Fue entonces cuando me miró, y en su mirada vi el veredicto final sobre el hombre que yo era, porque él puede darme la vida que merezco, Julio, una vida que tú, con tus pequeños proyectos y tus grandes sueños, nunca serás capaz de darme. Te quiero, a mi manera, pero no puedo seguir esperando a que crezcas y te conviertas en el hombre que necesito. Pasó a mi lado, arrastrando la maleta, me dio un beso frío en la mejilla. Sé feliz, dijo, la frase más hipócrita que he oído, jamás, y entonces, se fue, me dejó allí, parado en medio de nuestro pequeño apartamento, con dos entradas inútiles en la mano y una vida en ruinas. Los meses que siguieron fueron un borrón de dolor. Perdí peso, perdí la concentración. En el trabajo, perdí las ganas de levantarme de la cama. Era un hombre en tierra arrasada. La humillación de haber sido cambiado por un hombre más rico y más poderoso me corroía por dentro. Era el cliché del marido abandonado. El punto de inflexión llegó una noche, unos 3 meses después. Estaba en el baño, mirando mi reflejo. En el espejo, vi a un extraño, un hombre delgado, con ojeras profundas y ojos vacíos. El hombre que Amanda había dejado atrás. Y la visión de ese hombre me llenó de una rabia súbita y purificadora. Rabia no hacia ella, rabia hacia mí, rabia por haber permitido que su partida definiera quién era yo. Ese día, mirando al fantasma en el espejo, enterré al joven arquitecto soñador y traicionado, y en su lugar, me hice un juramento a mí mismo. No iba solo a sobrevivir, iba
a construir un imperio sobre las cenizas que ella dejó atrás, un imperio de éxito, de paz y de autosuficiencia tan vasto y sólido que, si el destino, en su cruel ironía, la trajera de vuelta a mi camino, no sería capaz de reconocer ni al hombre, ni las ruinas, y entonces, con una calma que no sentía desde hacía meses, volví a mi mesa de dibujo, pero ya no estaba diseñando la casita en Cuernavaca, estaba empezando a diseñar el proyecto de mi nueva vida. En los meses que siguieron a la partida de Amanda, el silencio en mi pequeño apartamento de la Roma Norte era un compañero físico, era el sonido del fracaso, del abandono. Sin embargo, fue en ese silencio, sentado en mi mesa de dibujo noche tras noche, que el juramento que me hice a mí mismo comenzó a tomar forma. No podía cambiar lo que ella había hecho, pero podía, e iba a, controlar mi reacción. Mi venganza no sería una cacería rabiosa, sería una construcción metódica. Me lancé al trabajo con la devoción de un monje. La arquitectura, que antes era mi sueño de un futuro para dos, se convirtió en mi herramienta de supervivencia. Aceptaba todos los proyectos que aparecían, por pequeños o menos glamurosos que fueran. La reforma de una cocina en Escandón, el proyecto de un pequeño anexo en Coyoacán, cada línea que dibujaba, cada cálculo estructural que hacía, era un acto de desafío. Cada cliente satisfecho era un ladrillo en la reconstrucción de mi confianza. Mi nombre comenzó a circular en los círculos de arquitectura de la Ciudad de México, no como un gran visionario, sino como el joven arquitecto que era obsesivamente detallista, que cumplía los plazos y que entregaba más de lo que prometía. Los primeros 5 años fueron de puro sacrificio. Vivía de forma frugal, reinvirtiendo cada peso que ganaba en mi pequeño y creciente estudio, que en realidad era solo un rincón de mi mismo apartamento, mientras había, por noticias esporádicas de amigos en común, que Amanda y Ricardo vivían una vida de lujo y exhibiciones en Monterrey. Yo vivía de café y de la adrenalina de construir algo mío. Tuve relaciones, pero nada serio. Mi corazón estaba cerrado por obras, concentrado enteramente en mi proyecto principal, yo mismo. El punto de inflexión ocurrió unos 6 años después de su partida. Gané un pequeño, pero prestigioso, premio de arquitectura por un proyecto de una casa sostenible que diseñé en Tepoztlán. La casa fue destacada en una revista de diseño, y de repente, las llamadas telefónicas comenzaron a cambiar. Ya no eran clientes que buscaban pequeñas reformas, eran inversores que buscaban proyectos boutique, hoteles conceptuales en Tulum, galerías de arte en Polanco. La reputación que construí en la base de la pirámide me dio la credibilidad para escalar hasta la cima. En los años siguientes, mi pequeño estudio de un solo hombre se transformó en el estudio de arquitectura Julio Vargas. Contraté a jóvenes arquitectos talentosos, alquilé una planta entera en un edificio de oficinas en La Condesa. Nos hicimos conocidos por un estilo que era, al mismo tiempo, moderno y profundamente mexicano, funcional y con alma. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba prosperando. La prueba final de mi reconstrucción fue mi propia casa. Compré un terreno en San Ángel y pasé 2 años diseñando y construyendo mi santuario. Una casa de hormigón visto, cristal y madera, con un patio interior y un jardín que se convirtieron en mi refugio. Cada detalle, desde la altura del techo hasta la elección de la manilla de la puerta, era una expresión de quien me había convertido, un hombre que valoraba la solidez, la luz y la paz. Ya no necesitaba un palacio para demostrar mi valía. Había construido un templo para mi propia tranquilidad. Y Amanda, con el tiempo, se convirtió en un recuerdo lejano, una figura en blanco y negro de una película antigua. El dolor agudo de la traición se había transformado en una cicatriz que ya no dolía al tocarla. No construí mi vida para impresionarla o para vengarme de ella. La construí porque, después de que ella destruyera mi mundo, no tuve otra opción que crear uno nuevo, a mi manera, con mis valores. La venganza, descubrí, no era el objetivo, era solo un subproducto inevitable de mi propio éxito y de mi propia felicidad. Había construido mi imperio, no de rabia,
sino de pasión y resiliencia. Amanda ya no era un fantasma que me atormentaba, era solo el cimiento anónimo y olvidado sobre el que se había erigido mi verdadera vida. Estaba en paz, y fue en el apogeo de esa paz, en una noche cálida en la Ciudad de México, 15 años después de mi demolición, que sonó el timbre de mi casa, y el pasado, de una forma que nunca podría haber previsto, decidió que era hora de volver para ver la obra finalizada. Abrí la puerta de mi casa en San Ángel. La noche era cálida y el suave sonido de una fuente en el patio interior era el único ruido. Parada bajo la luz del porche, estaba una mujer que por un instante no reconocí. Era, y al mismo tiempo no era, Amanda. El tiempo y, aparentemente, una vida dura, habían rediseñado sus facciones. El rostro, antes anguloso y afilado por la ambición, estaba más lleno y marcado por un cansancio que ningún maquillaje podía ocultar. El cuerpo, que un día usó como un trofeo, estaba pesado, envuelto en un vestido que intentaba, sin éxito, ser elegante. La energía vibrante y depredadora había sido reemplazada por un aura de derrota. Me miró, y en sus ojos vi a la misma mujer que se fue hace 15 años, ahora despojada de toda su arrogancia. Julio, dijo, la voz vacilante, como si no estuviera segura de que era yo, o quizás, de que era ella misma. No sentí rabia, no sentí triunfo, sentí un profundo shock, como un geólogo que encuentra un fósil de una era extinta. Amanda, ¿qué haces aquí? ¿Puedo entrar?, preguntó. Dudé por un momento, pero la negativa parecería miedo, y ya no le tenía miedo. Abrí la puerta. Entra. Entró en mi casa, el imperio que construí sobre las cenizas que ella dejó. Vi sus ojos recorrer el espacio, el techo de doble altura del salón, la pared de hormigón visto, la estantería de libros que llegaba hasta el techo, el arte en las paredes. No estaba mirando la decoración, estaba midiendo el abismo entre la vida que eligió y la que abandonó. Cada detalle de mi casa era un testimonio silencioso del hombre que subestimó. Tu casa es increíble, Julio, susurró, la voz llena de un asombro genuino. Lo conseguiste, realmente lo conseguiste. Siéntate, dije, señalando el sofá. Le serví un vaso de agua y un whisky para mí. Me senté en el sillón frente a ella, creando una distancia segura. Comenzó a hablar, y la historia de sus últimos 15 años se desveló como una tragedia a cámara lenta. El romance con Ricardo, el jefe, duró lo que duró su éxito en Monterrey, unos 5 años. Cuando un negocio arriesgado suyo quebró, el lujo desapareció, y con él, el amor. Él la dejó por una mujer más joven y más rica. Intentó recuperarse. Usó el dinero que tenía para abrir su propio negocio de eventos, pero no tenía el talento ni la disciplina. Hizo malas inversiones, acumuló deudas. Volvió a la Ciudad de México hace algunos años, viviendo de alquiler en apartamentos cada vez más pequeños, en colonias cada vez más alejadas del glamour que tanto codiciaba. Era la historia de una caída, una larga y solitaria caída. Mientras hablaba, escuchaba con el distanciamiento de un terapeuta. La mujer frente a mí no era la villana de mi historia, era solo una persona que había hecho una apuesta equivocada, basada en valores equivocados, y lo había perdido todo. La rabia que un día sentí por ella se había disipado hacía mucho tiempo, reemplazada por una indiferencia pacífica. Finalmente, las lágrimas que contenía comenzaron a caer. Me miró, con el rostro contorsionado en una desesperación que parecía real. Julio, sé que no tengo derecho a pedirte nada, sollozó, pero estoy en el fondo del pozo. Cometí un error, el mayor error de mi vida. Fui una idiota, ambiciosa, ciega. Cambié a un hombre de verdad por un espejismo de dinero y estatus. Lo siento mucho, por todo. Respiró hondo, preparándose para el golpe final, y llora. Necesito ayuda, Julio, no aguanto más. Quiero volver. ¿Volver? Repetí la palabra, dejándola flotar en el aire. ¿Volver a qué? Exactamente. Amanda me miró, confundida. El apartamento de la Roma Norte ya no existe, continué, la voz tranquila pero firme. Ese joven arquitecto soñador que te amaba incondicionalmente, él tampoco existe ya, y demos gracias por ello.
Lo mataste esa noche en que te fuiste, y el hombre que nació de sus cenizas es infinitamente más fuerte y más feliz. Me levanté y fui a la ventana, mirando a mi jardín. No te odio, Amanda. De hecho, para ser brutalmente honesto, rara vez pienso en ti. Mi vida está completa, en paz, ya no formas parte de la ecuación. No hay un nosotros al que volver. Comenzó a llorar de verdad, un llanto de pura y abyecta derrota. Sentí lástima, una lástima lejana, pero real. Volví a mi escritorio, cogí mi talonario de cheques y un bolígrafo. No voy a dejarte volver a mi vida, le dije, mientras rellenaba una hoja. Eso sería imposible, pero tampoco te voy a dejar. En la calle, firmé el cheque y se lo extendí. Era una cantidad generosa, suficiente para que alquilara un apartamento decente durante un año, pagara sus deudas y quizás empezara un pequeño negocio, suficiente para darle una segunda oportunidad. ¿Qué era? ¿Es esto?, preguntó, mirando el cheque. Considéralo el pago final de nuestra antigua sociedad, le dije, una indemnización por tu mala apuesta. Úsalo para empezar de nuevo, para construir algo tuyo, basado en valores reales esta vez. Cogió el cheque, con las manos temblorosas. Las lágrimas que caían ahora no eran de un amor perdido, sino de la humillación final. Quería volver al castillo, pero todo lo que recibió fue una limosna, una donación caritativa del rey que ella misma, sin saberlo, había forzado a construir su propio trono. Ahora, por favor, vete, le dije, abriéndole la puerta principal. La demolición que ella comenzó. Hace 15 años estaba, finalmente, pagada y liquidada. El terreno, por fin, estaba completamente limpio.